Una niña de 6 años se pierde en una cueva, lo que pasó te hará llorar. Era una tarde fría y nublada cuando Lucía, una niña de apenas 6 años, caminaba por el bosque de la mano de sus padres. Habían salido a pasear aprovechando el tiempo libre, pero el cielo comenzaba a cubrirse de nubes grises y el viento fresco hacía que los árboles susurraran suavemente. Lucía, siempre curiosa y con los ojos llenos de asombro, observaba cada rincón del bosque con una mezcla de fascinación y misterio. Los árboles altos, con ramas que parecían tocar el cielo, y el suelo cubierto de hojas crujientes le daban la sensación de estar en un mundo mágico y desconocido. De repente, algo llamó su atención. Una mariposa de un color brillante, casi iridiscente, apareció entre los árboles. Tenía alas de un tono azul profundo que cambiaban de color bajo la luz tenue que se filtraba entre las hojas. Lucía quedó embelesada. Aquella mariposa parecía sacada de un cuento de hadas, como si fuera un ser mágico que quería mostrarle algo especial. La niña soltó la mano de su madre sin darse cuenta y comenzó a seguir a la mariposa, dando pequeños pasos y sin quitarle los ojos de encima. La mariposa volaba suavemente, deteniéndose de vez en cuando, como si estuviera esperando a que Lucía la alcanzara. La niña la seguía encantada, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. En su mente, imaginaba que la mariposa era una guía mágica, llevándola a un lugar secreto donde encontraría tesoros escondidos o criaturas increíbles. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más denso, y los sonidos familiares se transformaban en susurros desconocidos. Las hojas crujían bajo sus pies y el viento soplaba con un eco inquietante. Aún así, Lucía no se detenía. Solo tenía ojos para la mariposa que, al parecer, la llevaba cada vez más adentro del bosque. Después de un rato, la mariposa se desvió hacia una cueva oscura y pequeña que se abría en la base de una colina. Lucía, con el corazón latiendo rápido por la emoción, la siguió sin dudar. Dentro de la cueva, la luz era tenue, y el aire tenía un olor a tierra húmeda y musgo. La mariposa se posó por un momento en una piedra cercana, moviendo sus alas lentamente, como si saludara a Lucía antes de desaparecer en la penumbra. Fue entonces cuando Lucía se dio cuenta de que estaba completamente sola. Miró alrededor y solo encontró oscuridad y sombras. La emoción se transformó en confusión, y la confusión en miedo. Su corazón comenzó a latir más fuerte, y un nudo de angustia se formó en su estómago. Intentó recordar el camino de regreso, pero todo le parecía igual: árboles altos, piedras cubiertas de musgo y un silencio que le pesaba en el pecho. La pequeña comenzó a llamar a sus padres. Su voz temblorosa apenas rompía el silencio de la cueva. «¿Mamá? ¿Papá?» Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz resonando entre las paredes de roca. El tiempo parecía detenerse, y Lucía sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y su pequeña voz se transformó en sollozos. Se abrazó a sí misma, temblando tanto de frío como de miedo. Se sentía sola y perdida, sin entender cómo había llegado hasta ahí. La mariposa, el bosque y la cueva, que antes parecían llenos de magia y misterio, ahora eran un lugar oscuro y desolado. Lucía deseaba con todas sus fuerzas que alguien viniera a buscarla, que sus padres la encontraran y la sacaran de aquel lugar. Sin embargo, mientras lloraba y se abrazaba a sí misma, escuchó un sonido diferente, un susurro de pasos que venían desde lo más profundo de la cueva. Mientras Lucía sollozaba, abrazándose las rodillas en aquel rincón frío y oscuro de la cueva, un sonido inesperado comenzó a resonar en el aire. Era un ruido sordo, un eco lejano de pasos pesados que parecían acercarse poco a poco, rompiendo el silencio que había envuelto la cueva hasta ese momento. Al principio, el sonido era apenas un murmullo lejano, algo casi imperceptible que podría haberse confundido con el viento o el movimiento de las piedras bajo el suelo. Pero, a medida que los pasos se acercaban, el eco se volvía más claro, más profundo, hasta convertirse en un retumbar que hacía vibrar las paredes y el suelo de la cueva. Lucía levantó la cabeza, enjugándose las lágrimas con la manga de su chaqueta, y miró con ojos grandes y asustados hacia la penumbra de donde provenía el sonido. Su respiración se hizo más lenta, contenida por el miedo que comenzaba a envolverla. La niña parpadeaba, intentando ver algo en la oscuridad, pero todo era sombra y silencio. Sin embargo, el sonido de los pasos no cesaba.
Al contrario, se acercaba cada vez más, como si algo grande y pesado estuviera avanzando, marcando cada paso con firmeza. Apretó las manos contra el pecho, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «¿Quién está ahí?», pensó Lucía. Sin atreverse a decirlo en voz alta, su mente voló hacia todas las historias que le habían contado sobre el bosque y las criaturas que lo habitaban, algunas misteriosas, otras incluso peligrosas. Sabía que los animales vivían en cuevas como esa, y su mente infantil comenzó a imaginar toda clase de seres que podían estar acercándose hacia ella en la oscuridad. Los pasos se detuvieron por un momento, y en ese breve instante, Lucía contuvo la respiración. Pero el silencio solo duró unos segundos. Entonces, un profundo sonido gutural, algo que parecía una especie de gruñido bajo y contenido, reverberó en la cueva. Lucía sintió como un escalofrío recorría su espalda. Ese sonido era muy diferente al de un simple animal pequeño o algún ruido del viento. Era el gruñido de algo mucho más grande, un sonido que transmitía poder, como si aquello que estuviera a punto de aparecer fuera una criatura de gran tamaño, una fuerza imponente que avanzaba lentamente, acechando. Lucía sintió como el miedo la paralizaba, incapaz de moverse o siquiera de retroceder. Su cuerpo temblaba, y aunque quería gritar o correr, algo la mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible la estuviera obligando a quedarse quieta, a esperar. En la penumbra, la figura comenzó a definirse, y Lucía distinguió un par de ojos oscuros y brillantes que la observaban desde la distancia, reflejando una chispa de luz que hacía que parecieran aún más intensos. Los ojos parecían evaluar cada uno de sus movimientos, y Lucía sintió que aquellos ojos no eran los de un animal cualquiera. Había algo en ellos que transmitía una calma y una firmeza que iban más allá de cualquier animal que hubiera visto en el bosque. Su respiración era profunda y acompasada, como si estuviera perfectamente seguro de sí mismo y no tuviera prisa alguna. Lucía se quedó inmóvil, observando cómo la figura se acercaba paso a paso. Finalmente, cuando la criatura estuvo lo suficientemente cerca, las sombras se despejaron lo suficiente para revelar su silueta. Era un oso, enorme y robusto, con un pelaje espeso y marrón que parecía casi brillar en la tenue luz de la cueva. Sus patas eran fuertes, y con cada paso que daba, el suelo parecía vibrar bajo su peso. El oso se detuvo frente a Lucía, observándola con sus ojos oscuros e imponentes. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La niña sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor, como si estuviera en presencia de algo majestuoso y antiguo. El oso la miraba con una intensidad que mezclaba curiosidad y calma, como si intentara entender quién era esa pequeña intrusa en su hogar. Lucía se quedó mirando al animal, aún temblando, pero sin apartar la vista de aquellos ojos profundos que la observaban en silencio. El gran oso dio un paso hacia Lucía, acercando su enorme cabeza hasta quedar a unos pocos centímetros de ella. La niña, aún paralizada por el miedo y la sorpresa, contuvo la respiración mientras el animal la olfateaba con suavidad. Sentía el cálido y húmedo aliento del oso en su rostro, y su corazón latía tan fuerte que temía que el oso pudiera escucharlo. Pero, para su sorpresa, el animal no mostró ni una pizca de agresividad. Al contrario, sus ojos transmitían una calma imponente, una especie de bondad que era difícil de describir. Después de unos segundos, el oso se enderezó lentamente, mirándola con una serenidad que, de alguna manera, parecía decirle que no tenía nada que temer. Lucía no entendía cómo, pero su miedo empezó a disminuir. El oso entonces hizo un leve movimiento con su cabeza, como si estuviera señalándole algo. Lucía parpadeó, confusa. ¿Acaso el oso le estaba pidiendo que lo siguiera? El enorme animal comenzó a caminar con paso lento y pesado hacia el fondo de la cueva, girándose de vez en cuando para asegurarse de que Lucía lo seguía. La niña, aún sintiéndose algo temerosa pero también extrañamente tranquila, se levantó y, con pasos cautelosos, comenzó a seguirlo. Algo en su interior le decía que ese oso no quería hacerle daño, que quizás estaba intentando ayudarla. A medida que avanzaban, la oscuridad de la cueva comenzó a disiparse. Una tenue luz se filtraba desde una pequeña abertura en el techo, iluminando un espacio más amplio y cálido al fondo. Lucía observó el lugar con asombro. Había una especie de pequeño lecho de hojas y ramas suaves, y junto a él, 3 pequeños oseznos que comían bayas y raíces con un entusiasmo casi juguetón.
Los oseznos levantaron la cabeza al ver a su madre, y al notar a Lucía, la miraron con una curiosidad inofensiva, como si ella fuera un nuevo amigo. El gran oso se acomodó junto a sus crías y miró a Lucía con esos ojos profundos y tranquilos. Con una pata, empujó suavemente un montón de bayas y raíces hacia ella, como una ofrenda, como si quisiera que la niña también se alimentara. Lucía, todavía asombrada, se acercó con cuidado, y cuando su estómago comenzó a rugir por el hambre, no pudo resistir la tentación de probar las bayas que el oso le ofrecía. Sabían dulces y frescas, como si el oso hubiera recolectado solo lo mejor para sus crías. Sentada junto a los oseznos, Lucía comenzó a comer, sintiendo como el miedo se disolvía y era reemplazado por una sensación de calor y seguridad que no había esperado encontrar en la oscuridad de aquella cueva. Los oseznos, al verla, se acercaron un poco más, olfateándola con curiosidad y aceptándola en su pequeño círculo, como si fuera una de ellos. Mientras el oso los vigilaba en silencio, Lucía sintió una calma profunda y reconfortante. Era como si ese lugar fuera su refugio, como si el oso la hubiera acogido en su familia, dándole protección y alimento. Lucía no podía creer lo que estaba viviendo. Había llegado a la cueva con miedo y desesperación, pero ahora, rodeada de aquellos osos que la trataban como una más de su familia, sentía una paz que nunca había experimentado. Los oseznos, tras aceptar su presencia, comenzaron a jugar cerca de ella, rodando sobre las hojas y dando pequeños gruñidos de emoción. Cada vez que uno de ellos se acercaba, olfateándola y dando vueltas a su alrededor, Lucía se sentía más conectada con ellos, como si algo invisible los uniera. Mientras los oseznos jugaban, el gran oso los vigilaba, pero también mantenía su mirada sobre Lucía, con una calma protectora que la hacía sentirse segura. En ese instante, Lucía entendió que aquel oso, por alguna razón, había decidido cuidarla. Era como si la considerara una cría más, vulnerable y necesitada de protección. La niña sintió una gratitud profunda hacia esa enorme criatura que, en lugar de rechazarla, la había acogido en su hogar, brindándole alimento y seguridad. Con el paso del tiempo, Lucía se sintió cada vez más cómoda. Incluso empezó a imitar a los oseznos, copiando sus movimientos y haciendo gestos suaves, lo cual parecía divertirles. Se sorprendió de lo naturales y juguetones que eran aquellos pequeños, a quienes siempre había considerado animales peligrosos y distantes. Ahora, sin embargo, sentía que cada uno de sus gestos y miradas era una invitación a ser parte de su mundo. Mientras compartía el momento con sus nuevos amigos, Lucía se dio cuenta de que había aprendido a entender algo del lenguaje de los osos. Los gruñidos suaves que los oseznos hacían cuando estaban contentos, los pequeños empujones con el hocico para jugar o llamar su atención, e incluso la manera en que el gran oso respiraba pausadamente para transmitirles tranquilidad. Era como si estuviera descubriendo un lenguaje nuevo, uno que iba más allá de las palabras y se basaba en la confianza y el respeto. La noche llegó suavemente, y el gran oso se acomodó cerca de sus crías, formando una especie de círculo protector en el que Lucía también fue incluida. Los oseznos se acurrucaron junto a su madre. Poco a poco, Lucía se encontró en el centro de ese cálido refugio, rodeada por el abrigo y la tranquilidad que solo una familia podría ofrecer. Se dejó llevar por el sonido de las respiraciones de los osos, profundas y rítmicas, y pronto comenzó a sentir como sus ojos se cerraban lentamente, vencida por el sueño y el cansancio. Mientras se quedaba dormida, una última idea cruzó su mente. Aquella noche, en la cueva, había encontrado algo que jamás olvidaría. Un vínculo increíble con aquella familia de osos salvajes, una conexión tan profunda y especial que sentiría siempre en su corazón, como un recuerdo de la bondad inesperada que había encontrado en el lugar menos pensado. Después de 2 meses viviendo en la cueva con la familia de osos, Lucía casi había olvidado el tiempo y el mundo exterior. Cada día era una nueva aventura. Aprendía a recolectar bayas y raíces con los oseznos y había llegado a comprender los ritmos y costumbres de sus protectores de pelaje espeso. Ya no se sentía una extraña entre ellos. Era parte de esa familia peculiar y salvaje, aceptada y cuidada como una más. El cambio de estaciones comenzaba a notarse en el bosque. Las hojas caían con mayor frecuencia, y el aire fresco de la cueva se llenaba de los aromas del otoño. Lucía se había adaptado tanto a su vida junto a los osos que casi había dejado de pensar en su hogar. Por momentos, los recuerdos de su familia la hacían suspirar,
pero el amor y la protección de sus amigos peludos le brindaban un consuelo que la mantenía fuerte y serena. Sin embargo, una mañana, mientras recogía bayas cerca de la entrada de la cueva, algo inesperado rompió el silencio del bosque. Un sonido familiar, aunque distante, captó su atención. Era una voz humana, lejana pero clara, que pronunciaba su nombre: Lucía. Lucía. La niña se detuvo en seco, el corazón palpitándole con fuerza. Escuchó de nuevo y, esta vez, la voz parecía más cerca. Parpadeó, sin saber si estaba soñando o si aquello era real. Era una voz conocida, llena de angustia, pero también de esperanza. Y en lo profundo de su corazón, Lucía supo quién la estaba llamando. Eran sus padres. Por un momento, miró hacia la profundidad de la cueva, donde el oso grande y los oseznos la observaban con ojos tranquilos. Era como si todos entendieran, como si ellos también supieran que algo especial estaba a punto de suceder. Lucía se quedó inmóvil, mirando hacia el bosque donde escuchaba las voces de sus padres, llamándola una y otra vez. Sabía que, si daba un paso hacia ellos, su vida con los osos llegaría a su fin. Miró a la familia que había cuidado de ella en esos meses. El gran oso, que la había protegido y alimentado, y los oseznos que, a pesar de su naturaleza salvaje, la habían aceptado y querido como a una hermana. Con el corazón dividido, Lucía sintió lágrimas en sus ojos mientras se acercaba al oso grande, quien la observaba con su mirada profunda y paciente. Se inclinó y, con una mezcla de gratitud y tristeza, lo rodeó con sus pequeños brazos, hundiendo su rostro en su espeso pelaje. Era su manera de decir gracias y adiós a la vez, aunque no quería que ese momento terminara nunca. Luego, uno por uno, abrazó a los oseznos, que la olfateaban con curiosidad y la miraban con una mezcla de confusión y tristeza, como si también sintieran que ese era su último momento juntos. Lucía sonrió entre lágrimas, acariciándolo suavemente, intentando guardar cada segundo de ese momento en su corazón. Finalmente, después de una última mirada a sus amigos de la cueva, Lucía se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las voces que la llamaban. Cada paso que daba era una despedida, pero también un regreso. Con una última lágrima en su mejilla, supo que, aunque volviera con sus padres, la familia de Oso siempre sería parte de ella, un recuerdo de un vínculo único e inolvidable. 20 años después de aquella experiencia que cambió su vida para siempre, Lucía, ahora una mujer adulta y dedicada profesional en la conservación de la fauna, continuaba visitando aquella cueva. Aunque los osos que la habían acogido hacía tiempo ya no vivían allí, para Lucía ese lugar era un santuario, un recordatorio de la bondad y la conexión única que había experimentado con ellos. La decisión de dedicar su vida a la protección de la naturaleza, y especialmente, de los osos, había sido una forma de honrar aquel vínculo. Se había convertido en una experta en el comportamiento de los osos y en la preservación de su hábitat. Trabajaba en proyectos de conservación, luchando contra la deforestación y la caza furtiva, y había ayudado a establecer santuarios naturales donde estos animales podían vivir en paz. Su labor la había llevado a recorrer el mundo, trabajando en reservas naturales y colaborando con científicos, biólogos y ambientalistas en todo el planeta. Lucía también había comenzado a compartir su historia con otros, inspirando a jóvenes y adultos a entender el valor de la vida silvestre. En sus charlas, contaba cómo, de niña, encontró consuelo y protección en una familia de osos que, en lugar de rechazarla, la acogió como una de los suyos. La historia tocaba los corazones de quienes la escuchaban, y muchos decidían unirse a su causa, sensibilizándose sobre la importancia de preservar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Ahora, cuando volvía a la cueva, sentía una paz especial. Aquel lugar era su refugio espiritual, y aunque la familia de osos ya no estaba, Lucía sentía que el espíritu de aquellos animales seguía vivo en cada árbol, en cada piedra y en cada rincón del bosque que había protegido. Sabía que ellos la habían transformado y que, gracias a ellos, había encontrado su misión en la vida.